Ok, vamos a ver qué tal aquí, cómo fue, según este muchacho, la vida de Lenin. Creo que hay unas cosas aquí que aclarar. El hombre del que vamos a hablar en el vídeo de hoy es uno de los grandes representantes del socialismo. Un hombre que consiguió liderar una revolución, organizar a las masas y transformar por completo la historia de su país. Su vida estuvo marcada por la lucha contra la opresión, por el exilio, la clandestinidad y la guerra, pero también por la construcción de un proyecto político que cambiaría el rumbo del siglo XX. Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Lenin nació en 1870 en Simbirsk, una ciudad tranquila a orillas del río Volga, en el seno de una familia acomodada y culta. Su infancia transcurrió entre la escuela. Número 1, cosa que nunca te enseñan en la escuela. Todos los camaradas comunistas, todos fueron hijos de mami y papi. Todos los defensores de los trabajadores del mundo, de los derechos de los oprimidos, de los trabajadores, del proletario, nunca ninguno fue proletario. Ninguno. Marx vivió de escribir libros toda su vida y de hecho prefirió primero dejar morir a todos sus hijos de hambre antes de trabajar. Incluso tenía una sastrería enfrente de su casa que le ofrecieron trabajo y él nunca trabajó. Lugar donde la educación era sagrada. Sin embargo, un hecho marcaría de manera definitiva su vida. Tras la muerte de su padre por una hemorragia cerebral, su hermano mayor, Alexander. Si alguien me logra decir en la historia de Cuba en qué parte dice que trabajo tuvo alguna vez Fidel, aquí lo espero. Un grupo revolucionario que planeaba asesinar al zar Alejandro III. Descubierto, fue arrestado y ejecutado en 1887. La muerte de su hermano no solo llenó de dolor a Vladimir, sino que también encendió en él un profundo rechazo hacia el régimen zarista y probablemente lo empujó hacia la política y la revolución. Vladimir ingresó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Kazán y, siguiendo los pasos de su hermano, entró en contacto con círculos estudiantiles críticos del régimen zarista. Su participación en las reuniones clandestinas le costó la expulsión de la universidad, aunque pasado un tiempo se le permitió regresar a la facultad. Pero la chispa revolucionaria ya estaba encendida. En esos años estudió las obras de Karl Marx, Friedrich Engels y Nikolai Chernyshevsky. Finalmente consiguió su diploma universitario y, aunque ejerció como abogado, su verdadera pasión era la política y pronto se dedicó a la actividad revolucionaria. Difundir ideas, escribir críticas y ensayos, conocer ideas y grupos marxistas, dirigir círculos clandestinos, en fin, ya sabéis. Empezó en San Petersburgo. A Lenin una vez le preguntaron que cuál fue su trabajo y él dijo que él era un revolucionario profesional. Eso es una cosa típica de todos los comunistas que nunca han generado riqueza, pero siempre han de repartirla. Y acabó en Moscú. Fue en esos años cuando conoció a su futura esposa, Nadezhda Krupskaya, una joven revolucionaria que se convertiría en su compañera inseparable. A la que engañó múltiples veces también. Hemos dicho que acabó en Moscú, ¿no? Bueno, pues el hambre que tenía de aprender y conocer otras figuras de la socialdemocracia europea le llevó a viajar por Europa. Conoció a Georgi Plejanov, el padre del marxismo ruso, a Wilhelm Liebknecht, uno de los principales dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, y al yerno de Karl Marx, entre otros. A su vuelta, junto con Yuli Martov, fundaron en 1895 la Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, una organización que buscaba despertar la conciencia política de los trabajadores y promover la lucha contra la opresión zarista. Despertar la conciencia política es, en otras palabras, es decir, esa persona que está ahí, eso que tiene, lo tiene porque te lo quitó a ti. Eso es despertar la conciencia política. Básicamente, sembrar sentimientos de envidia. Pero la organización porque casi de inmediato la policía secreta lo arrestó. El comunismo se basa en la envidia. Con otros miembros del grupo y pasó un año en prisión antes de ser exiliado a Siberia entre el 1897 y el año 1900. Tranquilos, que Lenin supo aprovechar su exilio, tanto que le dio resultados muy productivos en el plano personal, profesional y político. Se casó con Nadia, que también estaba exiliada. Eso es una cosa muy curiosa de todos los comunistas que han estado presos, pero una vez que ellos llegan al poder, o sea, cuando han estado en el exilio, él, Fidel y todos los demás camaradas que en algún momento, o incluso los fascistas también, ellos se supone que son los salvadores de la humanidad, de la opresión, pero una vez que ellos llegan al poder, la opresión de ellos no deja a nadie salir nunca de la cárcel, ni a nadie hacer en la cárcel lo que ellos hacían
cuando el régimen que supuestamente está en el poder es el peor del mundo, ellos aún en la cárcel podían hacer ciertas cosas. Cuando son ellos los que llegan al poder, en las cárceles de ellos nadie puede hacer nada. Escribió El desarrollo del capitalismo en Rusia, que era un análisis pionero sobre la economía y la sociedad rusa, y además desarrolló un plan para unir a las organizaciones. No hubo capitalismo en Rusia, eso es un... Por aquí estaba diciendo que no existió tal cosa como capitalismo en Rusia. Rusia era básicamente una economía feudal, dirigida, centralizada por el zar. Ese tipo de títulos son una falacia. Desarrollo del capitalismo en Rusia son una falacia para justificar el desarrollo económico que hubo después de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética como superioridad del comunismo frente al libre mercado. Pero es que en realidad sí es verdad que la Unión Soviética tuvo cierto desarrollo después de que los comunistas tomaron el poder, pero es que lo que había antes nunca fue libre mercado, lo que había antes era otra cosa. Entonces es falso justificar eso como una superioridad del comunismo frente al libre mercado. Y no, China no es comunista. No. Socialistas en un movimiento común. Pero no nos adelantemos. Esperad un momento que os lo contamos ahora mismo. Al regreso de su exilio, se trasladó a Suiza, un país que le ofrecía más seguridad y libertad para expresarse. Allí participó. Un país que le ofrecía la libertad que nunca después hubo cuando Lenin tomó el poder. Porque eso es otra cosa que no te enseñan en la escuela. Todas las revoluciones empiezan desde afuera. Creación de un periódico clandestino, Iskra, o La Chispa en castellano. Este no era un periódico cualquiera, sino el instrumento con el que los marxistas rusos en el exilio querían difundir sus ideas dentro del imperio y, al mismo tiempo, coordinar la acción de los grupos dispersos en Rusia. 2 años después, Lenin plasmó estas ideas en su famoso libro ¿Qué hacer? Allí defendía que el movimiento obrero... ¿De dónde sacaba Lenin el dinero para vivir en Suiza? Porque no veo que lo expliquen aquí. Lenin sacaba el dinero de vivir en Suiza, de las remesas que le mandaba a su madre, de la herencia que dejó su padre cuando murió de un derrame cerebral. Porque Lenin, vuelvo y repito, nunca trabajó. Él vivió todos esos años en Suiza jugando al ajedrez y mandándose cartas con camaradas y siendo un revolucionario profesional sin trabajar nunca. Lenin nunca no generó nunca ni un centavo de riqueza. De hecho, Lenin vivió de las remesas que le mandó su madre hasta los 40 años que él tomó el poder en Rusia. Antes de él tomar el poder en Rusia, Lenin vivió de las remesas de su madre hasta los 40 años. Eso no lo veo aquí que lo digan por ningún lugar, pero es importante saberlo. No podía limitarse solo a protestas espontáneas, sino que necesitaba un partido revolucionario fuerte, centralizado y disciplinado, capaz de guiar la lucha contra el zarismo. ¿Y de qué partido estamos hablando? Pues del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, una fuerza política que había surgido de la unión de diversos grupos marxistas y que aspiraba a dirigir la lucha contra el régimen zarista. Sí, consiguió hacer realidad su plan. En 1903, durante el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, surgieron diferencias importantes que marcarían el rumbo del movimiento. Lenin defendía la necesidad de un grupo de militantes comprometidos, preparados para dirigir la revolución y mantener al partido unido frente a la represión. Frente a Lenin estaba Yuli Martov, que proponía un partido más amplio, más abierto a la participación general. La discusión no era solo de estrategia, también era de visión política. Lenin pensaba que los trabajadores y los campesinos eran la base de la revolución, mientras que Martov confiaba más en aliarse con la burguesía liberal. Mantener el partido unido en castellano es matar o encarcelar a todo el que no piense igual que yo. Eso es mantener el partido unido. El grupo de Lenin se consolidó como los bolcheviques, palabra que significa... Porque mataron y encarcelaron a todos los que no estuvieron de acuerdo con él. Mayoritaria, aunque en esos momentos no fueran mayoría en todo el partido, frente a los mencheviques, que significa minoritario. Mientras tanto, en Rusia la situación social y política se volvía cada vez más tensa. La derrota frente a Japón en 1905, las huelgas masivas y la represión del zar Nicolás II crearon un clima revolucionario. Así que Lenin hizo las maletas y decidió regresar temporalmente al país para participar en la revolución de 1905. Aunque la revuelta no logró derrocar al zar, permitió que los bolcheviques comprendieran la importancia de los soviets, que eran consejos de obreros, soldados y campesinos que empezaban a funcionar como estructuras de poder local, y que eran la representación más directa de las masas. Lenin vio que estos soviets podrían ser el instrumento para que todos los trabajadores organizaran su propio poder, y llegado el momento asumieran el control político del país.
Tras el fracaso de la revolución de 1905, Lenin tuvo que volver al exilio. Pero la llama revolucionaria en Rusia no se había apagado. Pasaron algunos años de relativa calma, hasta que en 1912 la matanza de los obreros de las minas de Lena volvió a encender la protesta. Huelgas, manifestaciones y un creciente descontento popular demostraban que la tensión seguía viva. Dentro del movimiento socialista, sin embargo, las divisiones eran cada vez más profundas. Lenin estaba convencido de que ya no tenía sentido seguir juntos bajo el mismo techo. Bolcheviques y mencheviques iban por caminos demasiado distintos. Por eso, impulsó la creación de un partido separado. Ese mismo año convocó una conferencia secreta en Praga, donde dio un golpe de autoridad. ¿Cuál? Expulsar a los llamados liquidadores. Sí, así. No tenía sentido seguir bajo el mismo techo. En castellano es lo que siempre pasa con todos los camaradas comunistas, que siempre se terminan peleando unos con otros, o siempre terminan traicionando y asesinando o expulsando a todo aquel que muestre el más mínimo indicio de disidencia con sus ideas. Porque otra cosa característica de todos los camaradas líderes comunistas es tenerle esa idea, esa sensación de que ellos son los salvadores de la humanidad, de que ellos tienen la verdad absoluta y que solo la de ellos es válida. Y es curioso que los socialistas del día de hoy te digan que hay varias verdades, hay muchas opiniones y hay diversidad, cuando en la práctica es todo lo contrario. Y si no, pregúntale a Camilo Cienfuegos. Lenin y otros internacionalistas, aquello fue una auténtica traición. De hecho, al principio Lenin ni siquiera se lo creyó. ¿Cómo era posible que los socialistas alemanes, sus supuestos aliados, apoyaran al Kaiser? Solo una minoría muy pequeña, entre ellos los bolcheviques, se mantuvo firme contra la guerra desde el principio. Bolcheviques y muchos mencheviques. Aunque bueno, mientras duraba la guerra, Lenin vivía y escribía en la neutral Suiza. En 1917, Lenin vio una oportunidad de regresar a Rusia. Tras la Revolución de Febrero y la caída... Vivía y escribía en la neutral Suiza, pero gracias a qué. Dilo. La monarquía. Alemania, interesada en desestabilizar el frente ruso, facilitó su viaje desde Suiza hasta Petrogrado. Nada más llegar, en abril... Esto es importante. Te dice que la Alemania facilitó la llegada de Lenin hacia Petrogrado. Eso está muy escueto. Lo que pasó fue que Alemania quería que Rusia se saliera de la guerra. Y como Rusia estaba en ese momento en tensiones políticas internas, la policía secreta del Kaiser fue a la casa donde estaba Lenin y le ofrecieron, no quiero equivocarme, pero como 20 millones de marcos en oro y armas para que él se montara en un tren escondido y fuera hasta Rusia y tomara el poder para que sacara a Rusia de la guerra. O sea, el mismo Kaiser, que él hace un tiempo dijo que cómo pudieron seguir al Kaiser, que eso era una traición. Bueno, es exactamente lo que él hizo después. Frente ruso facilitó su viaje desde Suiza hasta Petrogrado. Nada más llegar, en abril, pronunció un discurso en la estación de Finlandia, donde presentó las tesis de abril. En esas tesis defendía que la revolución burguesa era solo el primer paso y que los trabajadores debían tomar el poder a través de los soviets, que serían la verdadera expresión del poder popular. También incluían la nacionalización de la tierra y la salida inmediata de la Primera Guerra Mundial. Es curioso porque cuando Lenin logró llegar al poder, él llegó al poder gracias a las armas y el dinero que le dio Alemania para que sacara a Rusia de la Primera Guerra Mundial y hacia Alemania poder concentrarse nada más contra Francia e Inglaterra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que las potencias que se unieron contra Alemania en la Primera Guerra Mundial tenían un tratado para repartirse el mundo cuando se acabara la guerra. Entonces a Rusia le iba a tocar el Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Que Lenin, cuando al final logra tomar el poder, diciéndole a Alemania que va a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, en realidad no la sacó. No la sacó porque... Qué hipócritas son. Porque al mismo tiempo de dar discursos diciendo de cómo los proletarios podían luchar por los reyes, bueno, cuando él fue el rey, él obligó a los proletarios a seguir luchando, pero esta vez por él, porque él es el rey. Porque quería que Rusia siguiera en la guerra para que cuando ganaran, él quedarse con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano empezara a formar parte de la después Unión Soviética. Eso no pasó por otras cosas. Pero es bien curioso e hipócrita. Primero traiciona a sus compañeros de partido
en disputas ideológicas. Eso es una... Bueno, traicionó al Kaiser, que fue el que le dio el dinero y las armas para tomar el poder y para que sacara a Rusia de la guerra, y luego lo traicionó. Traicionó a su mujer. Traicionó a Rusia completa, porque luego cuando Lenin tomó el poder, el supuesto defensor de las clases obreras fue el que más las explotó y el que más las oprimió. Comisarios del pueblo. Pero la cosa no iba a ser tan fácil. La llegada al poder de los bolcheviques desató una guerra civil brutal. De un lado estaba el Ejército Rojo, organizado por León Trotsky bajo la dirección de Lenin, y del otro el Ejército Blanco, una mezcla de antiguos generales zaristas, liberales y grupos contrarrevolucionarios, apoyados además por potencias extranjeras como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, que temían la expansión del comunismo. La guerra fue durísima y dejó millones de muertos, pero finalmente los bolcheviques se impusieron. Mientras tanto, Lenin no dudó en utilizar todos los recursos a su alcance para mantener el control. Creó la temida policía política, la checa, y autorizó la represión contra opositores y revueltas. Para muchos fue el precio de mantener viva la revolución. En medio de aquel caos, Lenin también lanzó la nueva política económica, una especie de respiro para el país. Permitió un pequeño margen de economía privada, sobre todo en el campo. ¿Qué pasa cuando estás en una fábrica y te obligan a trabajar 16 horas al día y si te quejan te dan un tiro? Porque te dicen que ese es tu esfuerzo revolucionario, dictado por el camarada que nunca trabajó. El camarada que nunca trabajó en su vida, que vivió de las remesas de su madre hasta los 40 años, que fue toda la vida un señorito que le gustaba patinar en el hielo, jugar ajedrez, con todos los gustos de la burguesía. Luego, cuando toma el poder, te dice a ti, obrero, que tienes que trabajar 16 horas al día. De hecho, estaba incluso más explotado y oprimido que antes, porque ese es tu esfuerzo revolucionario por el desarrollo del país. Las personas empezaron a huir de las fábricas hacia los campos más alejadas de las checas. Pero cuando las checas empezó a llegar al campo, que empezó a colectivizar todo el excedente. Imagínate, por ejemplo, que tú siembras arroz. Y ese arroz te cosecha, por ejemplo, 2 sacos de arroz. Tú te esfuerzas porque un saco te lo vas a comer tú y el otro se supone que lo vas a vender para comprarte, no sé, semillas para hacer frijoles. Bueno, eso se acabó porque, ¿qué pasa? Llegaba las checas y decía, ¿cuánto arroz dio la tierra esta? 3. Bueno, tú con medio saco de arroz vives y lo demás es tu esfuerzo revolucionario. ¿Qué pasó al año siguiente? No hubo más excedente. De hecho, los campesinos en muchos lugares quemaron las cosechas antes que dárselas a la checa. ¿Cuál fue la consecuencia? Una hambruna terrible que mató a millones de personas de hambre. Pero es curioso que cuando se habla por ejemplo, cuando se habla de fascismo, cosa que fue terrible, se achaca mucho a los genocidios del fascismo. Y yo estoy de acuerdo con eso, fue horrible. Pero se le lava mucho la cara al comunismo cuando tuvo muchísimos más millones de muertos que el fascismo. Nada más Mao en China mató 50 millones de personas. Para que se hagan una idea, los campos de concentración en la Alemania nazi, que se estima que murieron alrededor de 6 millones de personas. Fue absolutamente horrible, no estoy defendiendo una cosa. Pero es que el comunismo mató muchos más. Incluso a propósito. Mitad por ineptitud y mitad a propósito. Y si no, después siquiera hablamos de las hambrunas de Stalin, que las hizo a propósito por diferencia. Fue un exterminio, usó el hambre como arma. Pero bueno, no veo nada de eso ahí. Lanzó una nueva política económica. Sí. No, dilo como es. Dejó que los campesinos pudieran quedarse un poquitico de lo que ganaban con su esfuerzo, porque lo estaban dejando de hacer a propósito y se estaban muriendo todos de hambre. El país permitió un pequeño margen de economía privada, sobre todo en el campo, con el fin de recuperar la producción y evitar el hambre que azotaba a millones de campesinos. Además, promovió reformas educativas y culturales, buscando consolidar la alfabetización y la formación de cuadros para el nuevo Estado soviético. Formación de cuadro en castellano significa adoctrinamiento. Aún así, su salud empezaba a resentirse. En 1918 ya había sobrevivido a un atentado en el que una militante anarquista le disparó varias veces, dejándole secuelas. Y a partir de 1922 sufrió varios derrames cerebrales, que lo fueron apartando de la vida política. Al final de su vida escribió una serie de documentos que pasarían a la historia como su testamento político. En ellos, Lenin analizaba el futuro del partido y los líderes que lo sucederían, y ahí dejó muy claras sus dudas sobre Stalin.
Lenin describía al secretario general como un hombre demasiado brusco, grosero y con un poder cada vez más grande dentro del partido. Llegó a escribir literalmente que Stalin había concentrado en sus manos un poder enorme y que no estaba seguro de que supiera usarlo. Incluso recomendaba que se pensara en retirarlo del cargo de secretario general para evitar divisiones internas. Por el contrario, valoraba más a otros dirigentes como Trotsky, a quien consideraba el hombre más capaz del Comité Central. Mientras tanto, su salud se agravó todavía más en 1923. Quedó prácticamente... Como la imagen de Stalin está tan deteriorada en la historia, estás haciendo una falacia de falso dilema, queriendo decir como que el hecho de que Lenin no se llevaba bien con Stalin, eso convertía a Lenin en algo distinto a Stalin. Los dos fueron unos dictadores, los dos fueron unos... Lo que pasa es que Stalin tuvo mucho más poder y por tanto pudo reprimir mucho más que Lenin. Pero si Lenin tuviera en sus manos la Unión Soviética, Stalin hubiese hecho lo mismo que Stalin. Eso es una cosa que se le gusta mucho usarlo a los socialistas que a día de hoy, como para decir, no, ese era Stalin, pero Lenin no tenía nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, Stalin hizo sus triquimañas, llegó al poder. Lenin lo hubiese hecho igual. Como cuando te dicen, los fascistas eran malos. Entonces los fascistas tuvieron guerra con los comunistas. O tanto y demás, los comunistas son buenos porque son los que están en contra de los malos. Mudo y dependía de su esposa y de su hermana para sus cuidados. El 21 de enero de 1924, a los 53 años, Lenin falleció en su residencia de Gorki, cerca de Moscú, tras un nuevo derrame cerebral. La noticia corre como la pólvora. Moscú se llenó de gente que quería despedirse. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo en la Plaza Roja, donde se convirtió en un símbolo casi sagrado para el nuevo Estado soviético. Lo más irónico fue que su última voluntad, la de frenar a Stalin, no se cumplió. El testamento de Lenin fue leído en el partido, pero los dirigentes decidieron no hacerlo público para no generar divisiones en un momento tan delicado. Stalin, con una gran habilidad política, maniobró para consolidar su poder y terminar imponiéndose sobre sus rivales, incluido... Y bueno, para ir finalizando ya, hice este video porque me parece necesario y me parece un poco lastimoso y triste que una ideología que ha hecho tanto daño en el mundo, que ha matado a tanta gente, que ha reprimido tanto, que es la ideología de la envidia, que es la ideología de ver a alguien en lugar de decir, ¿y yo cómo puedo ser como tú? Es, ¿cómo yo puedo evitar que tú sigas siendo como eres, para que seas como yo? Es lastimoso que... Porque Memorias de Pez es un canal que a mí me gusta mucho, y yo lo sigo hace mucho tiempo, pero a veces me molesta que personas... que personas que yo creo que sí saben cuáles son las consecuencias de esa ideología, aún la sigan defendiendo. No sé si lo hacen por maldad o lo hacen por ingenuidad, porque él tiene muchísima más cultura que yo y sabe mucho más que yo. Y yo, que soy un nadie, que soy capaz de darme cuenta de algo así. También yo viví en Cuba y yo viví en un país donde todas esas consecuencias yo las sufrí en carne propia y me molesta muchísimo ver cómo todavía lo defienden por ahí. Y pues nada, si les gustó, háganme saber, mándenme algo que les gustaría que comente. Poco a poco ya arreglé el problemita del audio, poco a poco espero ir mejorando un poco. Me cuesta muchísimo hablar a la cámara, estoy aquí yo solo en la casa y parece como que estuviese loco, es raro. Y nada, pues nada, chao, espero que les haya gustado.